Está conectado a Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University, creada para la difusión de la medicina homeopática y de las actividades docentes y académicas de nuestra universidad. La siguiente emisión es a la vez un foro de enseñanza y un intercambio continuado de informaciones altamente calificadas. Centralizará toda la investigación médica homeopática, a la que se puede acceder en cualquier momento, de acuerdo con las necesidades de tiempo y lugar individuales. Bienvenidos a Radio Universidad. Editorial. En el tratamiento de las enfermedades agudas, como en las crónicas, es necesario enfrentarse con frecuentes situaciones en la práctica diaria, en las cuales realmente el enfermo no presenta, aparentemente, síntomas característicos sobre los cuales basar el diagnóstico del similimum que corresponda a la totalidad del enfermo. Son los casos llamados por Hahnemann enfermedades defectivas, en las que preponderan las modalidades del cuadro actual o enfermedad local, quedando oculta la sintomatología constitucional, como ocurre en los estados agudos, y en los que debe aplicarse, si es necesario, el medicamento correspondiente, que ya no será sino un medicamento similar. El estado actual, aunque no configure el cuadro de una enfermedad aguda, puede ser la consecuencia o secuela de traumatismos emocionales, injurias físicas o intoxicaciones drogales, estas últimas desgraciadamente frecuentes en nuestra época, y en las cuales la sensibilidad reactiva del sujeto se halla embotada o pervertida por la medicación con psicofármacos, ataráxicos, ansiolíticos, corticoides, vitaminas, antibióticos y, por qué no decirlo, inclusive con medicamentos homeopáticos mal diagnosticados. En este caso, no es posible discernir los síntomas auténticos de la enfermedad crónica constitucional. El homeópata debe identificar homeopáticamente el medicamento correspondiente al cuadro que se presenta en la actualidad, considerando siempre con rigor el aspecto mental y modalidades generales. Medicamento similar que muchas veces hará reaparecer síntomas constitucionales sobre los que podrá sentar el verdadero diagnóstico del similimum curativo. La constitución enferma, las enfermedades defectivas, los medicamentos similares, el similimum curativo. Temas del libro Homeopatía del doctor Tomás Pablo Pasquero. La Universidad Candegave de Homeopatía ofrece un curso regular de medicina homeopática, dirigidas por los profesores Eugenio y Marcelo Candegave. Las clases están dictadas por prestigiosos profesionales de larga trayectoria internacional y experiencia docente. Están editadas en calidad televisiva y formato DVD para que el estudiante pueda ir formando su propia biblioteca de consulta permanente. Al finalizar el curso regular, el egresado estará capacitado para tomar un caso clínico, efectuar un análisis doctrinario, una repertorización inteligente y su consecuente congruencia con la materia médica homeopática para arribar a una prescripción juiciosa, acorde a los principios de la homeopatía hahnemanniana, fundamentados en el método de la homeopatía pura. Inscríbase en www.universidadcandegave.org. Hola, ¿qué tal? Estamos acá muy contentos en otra emisión de Radio Universidad
Y bueno, hoy vamos nuevamente a escuchar un caso tomado por el profesor Tomás Pablo Pasquero. Pero antes quería y le voy a preguntar al doctor Monsalvo qué novedades tiene con respecto a la radio. Hemos recibido algunos mails de gente que nos escucha. Horacio, ¿qué nos podés decir de eso? ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, hemos recibido mail, sobre todo de un grupo colombiano, al cual estamos muy agradecidos por la escucha que hacen de estas emisiones y, como dijo la doctora Cumaldi, hoy nos aprestamos para poder escuchar a una clase clínica magistral con paciente tomada por el doctor Tomás Pablo Pasquero. Bueno, entonces nos vamos a preparar y vamos a escuchar y después vamos a comentar la toma del caso. Es un caso muy interesante, Cumaldi, y es un caso muy interesante. Sí, sobre todo porque hay algo que yo les pido que presten atención al concepto que va a dar el doctor Pasquero al comienzo de la conferencia. Es un concepto muy importante respecto a lo que nosotros debemos tratar en el paciente. Así que, bueno, escúchenlo y después vamos a hacer el comentario. Quería aclararte que hay algunas cosas que va a decir el doctor Pasquero que ya las hemos escuchado en otras emisiones. Pero bueno, es muy importante poder escucharlas nuevamente. Evidentemente no hay que tratar al enfermo solamente por los síntomas que presenta, porque eso es una mala homeopatía, aunque parezca una incongruencia, ¿no? Aunque parezca una cosa hasta cierto punto traída de los cabellos, pero es así. Lo que hay que tratar es de comprender qué es lo que hay detrás de la sintomatología que presenta el enfermo espontáneamente o a través del interrogatorio que el médico le diga. Porque eso no va a conducir al medicamento. Va a conducir al medicamento constitucional, me refiero. Y el desideratum fundamental de todo médico homeópata es tratar de encontrar la causa de la situación actual por la cual consulta. De lo contrario, es mal homeópata y mal médico, por supuesto. Porque todo lo que tiene actualmente es consecuencia de algo que tiene que comprender y que muchas veces la enferma misma no lo comprende, ni lo siente, ni lo dice, ni lo sabe. De manera que entonces la investigación anamnésica tiene que ser una situación, tiene que establecer una situación que le permita al médico comprender cuál es la situación constitucional o la predisposición constitucional que lo llevó a la sintomatología actual. De lo contrario, no es un buen médico homeópata, repito, ni es tampoco un buen médico, por supuesto. De manera que entonces, en todo enfermo, tenemos que tratar de encontrar qué es lo que ha pasado en esta enferma, cuál era su disposición constitucional para que lo hiciera proclive a determinar esta sintomatología por la cual consulta ahora, tanto orgánica como psíquica. Eso es fundamental, y esa pregunta debe hacerse siempre todo médico desde la iniciación de la investigación del caso. Vamos a ver este caso. Se presenta, ella ignora totalmente, aún después de estar conversando conmigo, ignora completamente cuál es la causa de su situación anterior, cuál es la causa de la situación por la cual consulta. Es una enferma que tiene 26 años, ustedes la ven, hace 2 años que se casó, 2 años, 3 años y medio que se casó. Tiene jaqueca crónica, eso es lo que se queja. Jaqueca crónica desde los 15 años de edad. Tiene acné en cara y espalda, desde los 19 o 20 años, acné juvenil. Tiene dolores en la nuca y en los hombros, peor al despertar. Y finalmente aumenta mucho de peso
porque come con ansiedad. Tiene dolores de estómago, tiene una constipación constante y tiene dolores en estómago y trastornos intestinales, gases y contracciones de estómago e intestinos cuando tiene cualquier contrariedad. Cuando se pone nerviosa por algo que le han confiado, o cuando está nerviosa en el trabajo o en su casa, se pone muy tensa y entonces es consciente que somatiza su ansiedad con dolores de nuca y hombros. Es la única cosa que ella dice que ha descubierto en sí misma como causa de su tensión, que le hace doler la cabeza con las terribles jaquecas que tiene y el dolor de nuca. Toma mucho café y no prueba la leche. Bien, después veremos esto de la cuestión de la alimentación. Pero volvamos a la situación anterior. Después de decir todo esto espontáneamente que le acabo de exponer como causa de su consulta, le pregunto entonces, ¿qué pasó? Como acabo de decir cuando empecé a hablar ahora, ¿qué pasó en su vida anterior? Dígame algo. Bueno, dice, tiene un hermano mayor, único hermano, estuvo bien en la primera infancia, dice que tuvo sarampión, varicela y aftas en la boca, tuvo paperas a los 18 años, no tuvo fiebre ni otra enfermedad cualquiera, dice que estuvo sana, fuera de estas enfermedades de la primera infancia, y las paperas. Estuvo en asistencia con dietólogos que le dieron medicamentos para adelgazar, pero si come más de lo que acostumbra a comer o aumenta de peso, yo no sé para qué los medicamentos. Entonces tomó medicamentos para controlar la ansiedad que le hacía comer y tomó muchos ansiolíticos diversos. En una palabra, se dragó con esta cuestión de la ansiedad. Ella no sabe por qué está ansiosa. Vuelvo entonces a insistirle que explique, que trate de ver cuál es su vida actual, cuál fue su vida anterior, y dice que era muy nerviosa, y es muy nerviosa, que no lo manifiesta sino con la ansiedad, con dolores de estómago, alguna diarrea de vez en cuando, o cae en etapas depresivas. Recibe los problemas que le dicen y se los traga. No dice nada, pero ella no hace confidencias con nadie respecto de sí misma, porque en realidad se ignora a sí misma. Por eso no tiene nada que decir, nada de confidencias que dar, porque no puede decir qué es lo que le pasa a ella. Hasta el momento actual, hasta ahora mismo, en este momento, ignora ella por qué ha tenido esa ansiedad, y tiene esa ansiedad que ha sido objetivo de toda clase de tratamientos, y que para calmarla lo primero que hace es comer y comer y comer para engordar, y después tiene que hacer tratamientos médicos para poder adelgazar. Todos ven en ella, atiendan, todos ven en ella una persona que escucha, pero nunca dice sus problemas. Dice que su anorexia nerviosa y su personalidad actual es introvertida y paciente con los demás, es moderadora, trata de calmar a los demás, trata de aconsejarles, trata de oírlos, se conduele muchísimo de todos los demás, no puede oír un drama de una persona que le diga, tanto personal como colectivo, que ella no sienta enormemente una gran pena y hasta preocupación. Hace 3 años que se casó después de 4 años y medio de noviazgo, pero sigue ocultando sus problemas
a los demás. Sigue ocultando sus problemas de decirlos a los demás con crisis de nervios, pero no dice lo que siente. No dice lo que siente. Acumula las ofensas, las oculta, pero cuando se carga llega muchas veces a explotar, porque es incapaz de decir cuál es la causa fundamental que la ha colocado en esa situación de ansiedad y de angustia. Bien, punto. Ahora no se puede decir nada respecto a este caso. ¿Qué síntomas tiene? La ansiedad, bueno, muy bien, pero con eso, como decíamos al principio, con el síntoma explícitamente dicho por el enfermo u observado por el médico, no puede hacerse un buen diagnóstico. Y es por eso que se hace la mala homeopatía de hacer los diagnósticos por los síntomas con los cuales se presenta, sin indagar la causa determinativa de índole puramente vital, de índole puramente, en fin, pasajera, o pasada, digo, del pasado que ha tenido la enferma. Es decir, la dinámica vital que ha determinado como disposición constitucional para que ella tuviera esas cosas que tiene actualmente, esa ansiedad que tiene actualmente. Bueno, y entonces le digo yo, bueno, pero dígame su familia, porque yo no estaba satisfecho, por supuesto, como no puede estar ninguno de ustedes si hubiera hecho la anamnesis, el interrogatorio, porque hasta ahora no dijo más que eso, que ella es muy atenta para con los demás, para que los demás le digan, porque atrae en cierta manera su actitud, diríamos, generosa de sí misma, para poder comprender a los demás, y trata de que los demás le hagan sus confidencias. Posiblemente es para que ella inconscientemente o subconscientemente quiera resolver sus propios problemas, pero ella no lo sabe. Bien, es arquitecta, trabaja mucho, trabaja bien, pero siempre en el trabajo tiene sus roces, tiene sus diferencias, y eso la ponen muy tensa también, aumentan su ansiedad, pero nunca se explota, nunca lo dice, siempre la reserva. Ahora veremos por qué ella es reservada para decir la causa fundamental que ella misma ignora que ha podido ser la causa de su situación. ¿Por qué la ignora? ¿Porque no la conoce? No, sino porque la quiere ignorar. Observen ustedes esto. Le pregunto a ella, bueno, ¿qué otra clase, qué otra cosa me puede decir de su vida? El esposo estaba presente, como está ahora acá entre ustedes, y no me decía que, en fin, que tenía una tensión tan grande que le hacía tomar café desde la mañana hasta la noche, de que se levanta, lo primero que hace su objeto es tomar, su desayuno es tomar café. Toma café y toma también alcohol un poco. Le gustan los condimentos, los picantes, los alimentos muy sazonados. A veces se puede decir, como dijo el esposo, que se alimenta con condimentos. Toma mucho café y en las comidas bebida fría, pero después lo demás es café. Bien, le pregunto además que me diga otra cosa más, qué otro pariente, qué otra cosa tuvo, en fin, qué otra situación de hogar, tanto antes de casada como en este momento, pero sobre todo antes de casada, porque fue al matrimonio con una disposición como la que trae ahora. Y entonces me refiere una cosa que es importante y que es decisivo. Toda la vida, hasta que se casó, ha dormido con su abuela, la madre de su madre. Su abuela, esta señora, falleció hace 2 años, pero durmió y vivió con ella durante 23 años, actualmente tiene 26. 23 años que ha dormido con la abuela,
compartía todo con ella. Y cuando ella quería estudiar, porque era muy estudiosa y además le gustaba, en fin, entonces tenía que irse a la cocina o a cualquier parte, cualquier habitación o cualquier parte de la casa, para estudiar o para no oír la música, ni estar con la luz encendida que la abuela tenía constantemente a su antojo. Ella nunca le decía nada, nunca le dijo nada, nunca le enrostró nada, pero tenía una coartación absoluta de su libertad porque vivía con su abuela permanentemente y tenía que en cierta manera adaptarse a la situación de su abuela. Bueno, ahí está el meollo de la cuestión, indudablemente. Nunca le reclamó nada en este sentido, nunca le dijo nada a la abuela, no le hizo absolutamente nada y no le hizo ninguna reconvención, pero se lo guardó todo, todo se lo guardó. Y ahí está el problema de la tensión nerviosa que tuvo y que somatizó con todos estos problemas que trae a la consulta al principio, ¿no? Que son dolores de vientre, que tiene constipación constante, que tiene dolores en estómago y trastornos intestinales con gases, con trastornos también de constricción en el intestino, como si le apretaran fuerte, como si se le contrajera. Entonces estaba muy tensa, de ahí viene todo. Es la somatización de un problema de ansiedad decretada por su vida, por su falta de libertad. No ha sido libre. Una chica que hasta los 23 años, vuelvo a repetir, durmió con la abuela, y la abuela era la que apagaba la luz cuando ella quería, o que dejaba de oír música cuando ella quería, pero no cuando quería ella, sino cuando quería la abuela, por supuesto. Y ahí está la cuestión. ¿Por qué está ansiosa entonces? ¿Cómo se justifica la ansiedad? Se justifica perfectamente una falta de libertad, y está viviendo en esa situación permanentemente, está tensa, dura, no quiere decir nada. Lo único que quiere es que le vengan a decir las cosas a ella, porque se conduela de todas las cosas. Cuando lee los diarios o cuando ve alguna cosa, o oye, o que le confían algún drama, tanto familiar como, en fin, de cualquier naturaleza que sea, ella sufre porque se conduele por los demás. Y entonces aumenta también su ansiedad por los demás. De manera que entonces, evidentemente, es una mujer ansiosa que tiene un cúmulo de ansiedad, una organización ansiosa interna que no le permite ni siquiera saber por qué, porque no se permite decir que ese vivir con la abuela tanto tiempo, con una falta de libertad, con una falta de prendimiento en cierta manera que le permita ser libre y hacer la vida. Ya era una mujer adulta cuando dejó de vivir con su abuela, dormir con su abuela. De manera que entonces evidentemente lo que hay allí es un problema profundo de contención de su protesta interna, que no pudo exteriorizar jamás. Y esa tensión es la causa de todo el cuadro que presenta actualmente. Y hasta que no se encuentre el medicamento que cubra esa situación, que implica desde luego, es obvio decirlo, que implica desde luego una tensión emocional permanente de su fuerza vital, no es posible encontrar cuál es la forma de hacerle bien a esta señora que cayó en manos de médicos que no lo comprendieron así como le estoy explicando yo, ni intentaron tampoco saberlo, porque están en otra vía de conducción de la medicina. Le dieron ansiolíticos, la atiborraron con drogas, la atiborraron con toda clase de cosas, y ella seguía cada vez peor, hasta el momento actual. Y si no se cubre esa ansiedad en sus orígenes, en su naturaleza,
como sintomatología predominante y determinativa respecto del diagnóstico del medicamento, no podemos tener absolutamente ninguna confianza en que pueda curarse. Pero ahora sí. Porque ¿cuál es el medicamento que es decir, cuáles son los síntomas que nos conducen? La ansiedad. Y después entonces vienen los síntomas que uno les pregunta, bueno, pero ¿qué otra cosa siente psíquicamente? ¿O qué otra cosa ha sentido? Bueno, por ahí descubre y lo dice inocentemente, como si no tuviera ninguna importancia, que tiene un miedo enorme a las tormentas. Se esconde y no quiere oír, se tapa los oídos, se esconde y no quiere oír las tormentas. Después, el otro síntoma es simpatética, es decir, se conduele mucho de los demás, busca que los demás, que sea por un alivio de sí misma, pero evidentemente ella se conduele por los demás, y se conduele por todos los accidentes que pueden ocurrir, que pueden determinar desgracias personales. Y finalmente le gustan los condimentos hasta el punto que dice el esposo que come no comida sino condimentos, porque se alimenta a fuerza de condimentos, picantes, alimentos muy sazonados. Toma mucho café y en el almuerzo o en lo poco que come, en cierta manera, para no engordar, porque cuando está ansiosa traga y come enormemente, y después va al médico y le da ansiolíticos y le da regímenes que no puede llevar adelante, y entonces con eso no se va a curar nunca, por supuesto, y entonces está cada día más una chica de 26 años, inteligente, capaz, buena, bien constituida, con un esposo que es una maravilla, el muchacho que la quiere mucho, que la ayuda mucho, está en condiciones de no poder encontrar solución a su problema de vida, porque esto es un problema de vida, evidentemente. No se puede vivir así eternamente con esta tensión sin encontrar una fórmula que le permite, fuera de la drogadicción, fuera de los ansiolíticos y de los medicamentos que le dan los psicólogos. Bien, solamente con estos tres síntomas y con todo lo que oculta la personalidad que ella dice, con todo lo que oculta la personalidad que ella dice, junto con aquella, diríamos, no sé cómo calificarla, de vida de dormir permanentemente con su abuela hasta los 23 años, bueno, los síntomas que surgen son miedo a las tormentas, simpatética y le gustan mucho los condimentos. Y ustedes saben cuál es el medicamento. ¿Cuál es el medicamento? Fósforo. Evidentemente no puede ser otro. No puede ser otro. Es el medicamento que tiene toda esta situación de vida, esta angustia, esta ansiedad que tiene, y que tiene junto con eso los determinativos: miedo a las tormentas, se esconde y no quiere oírlas, es simpatética, se conduele por los demás y busca que los demás, por alivio o por lo que sea, pero le gusta oír las cosas, en fin, los dramas ajenos, en cierta manera para encontrar una solvencia de su propio drama interior o un alivio. Bien, toma mucho café para solucionar, en fin, su cuestión de ansiedad, pero aquí hay que darle el medicamento que ha dado origen como dinámica vital, constitucional, ha dado origen a esta situación. Ella estaba predispuesta en cierta manera, ya por su manera de estar con los demás, de condolerse con los demás, de haberse condolido con su abuela hasta el punto de que su abuela la puso perpetuamente al lado suyo para dormir con ella.
cosa que realmente hubiera sido completamente inútil, ese pedido, por parte de una señora como ella, como la abuela, si hubiera sido otra mujer. Pero como ella tenía una necesidad de ayudar a los demás, ya conscientemente, es decir, profundamente constitucional, digo, entonces recién pudo aceptar esta vida absurda de dominación de parte de la abuela. Bien, así que entonces hasta que no se encontraba eso, que lo dijo al final, es el miedo a las tormentas, y demostró la simpatética a través de lo que decía respecto de la actitud para con los demás, que buscaba siempre que le dieran a ella, y ella siempre estaba dispuesta siempre a oír la queja y las cuitas de todos los demás. Y era precisamente para solventar su propia cuita, su propia angustia, que era tratar de liberarse. Podía haberse liberado, pero no podía. ¿Por qué? Porque ella se condolía mucho por los demás, sobre todo mucho por la abuela, con el que tenía una ligadura de sangre, desde luego. Entonces ella no se animó nunca a decirle a la abuela lo que quería decirle o lo que hubiera dicho cualquier otra persona en sus circunstancias. De manera que entonces soportó esta situación de la abuela hasta el momento actual en que ya no pudo, porque la somatización que había hecho, con sus dolores de cabeza, con su jaqueca crónica constante, tomando siempre calmantes y calmantes, con su aumento de peso, porque comía vorazmente de pronto para después dejar la comida por imperativo de su propia necesidad de enflaquecer, y tomaba drogas también para eso, su constipación constante, sus dolores de estómago que eran agobiadores, y los trastornos intestinales con constricciones de intestino. Todo eso estaba resuelto precisamente, o se va a resolver, tratando de encontrar la dinámica vital que la ha conducido. La dinámica vital que lo ha conducido y que lo ha hecho introversa es aquello de ocultar el resentimiento, es decir, la necesidad imperiosa de buscar su libertad, porque al fin y al cabo todo ser humano está buscando siempre la libertad, es decir, tratar de ser ella misma, de realizar su vida. Al coartar la libertad, entonces viene la ansiedad y vienen todos los dramas vitales que presentan todos los enfermos que tienen una coartación o una detención o una obstrucción de su necesidad de ser libre. Lo que cura en última instancia es el trastorno de la voluntad. Y la voluntad está en cierta manera supeditada a la situación que presenta enfermas como la que tenemos el gusto de presentar en este momento. De manera que entonces, evidentemente, lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar la causa, la dinámica vital de índole puramente constitucional que la predispuso, como ella, con su sentimiento que tenía de simpatética, con su sentimiento de generosidad de sí misma, con sentimiento del miedo de perder el afecto de los demás, que lo hizo quedarse al lado de la abuela, siendo supeditada a lo que la abuela hacía. Si quería tener la prenda, la luz encendida la tenía, y ella tenía que hacer otra cosa, tenía que apagarla, y entonces se iba a estudiar, o se iba a leer, o se iba a apagar la luz en otra habitación para poder tener un lugar, pero volvía a lo de la abuela. De manera que ven ustedes cómo el desiderato fundamental de todo cuadro que se nos presenta en el momento actual en la consulta tiene un origen de una dinámica vital de índole puramente constitucional de predisposición, como tuvo ella la predisposición para dormir con la abuela con su síntoma de simpatética, que lo tuvo desde la infancia, que lo tuvo de nacimiento, porque eso es una cosa congénita, y por lo tanto de nacimiento. De todas maneras, para solventar ese problema, todo lo que hizo para somatizar en su aparato digestivo, que es el reservorio de las somatizaciones de los fenómenos así ansiosos y de la situación nerviosa que tuvo ella, para mostrarse a los médicos
en esta forma, y que los médicos, ignorantes de que nosotros lo que tenemos que curar no son los síntomas, sino la causa de los síntomas, que siempre es una predicción constitucional que nosotros llamamos miasma, le daban ansiolíticos y la estaban enterrando a una mujer joven y sana, vitalmente sana de nacimiento, de 26 años de edad, en una desesperación tan grande que la podía llevar a una cosa que ya no podría ser reversible. Una enfermedad orgánica irreversible. De manera que entonces, ustedes ven que en todos los casos hay que preguntarse siempre, ¿qué síntomas tiene? Sí, señora. Y preguntarse a sí mismo, ¿de dónde vienen estos síntomas? Porque hasta que no cure la causa de los síntomas que se presentan en el momento actual en la consulta, nunca va a pretender ningún médico curar. Por eso que, en cierta manera, gritamos siempre que no solamente los médicos alópatas hacen esto de curar síntomas y por lo tanto suprimir sin curar la enfermedad que los determinó, lo hacen también los médicos homeópatas, que cuando viene el enfermo le dan por los síntomas, y nada más que por los síntomas, sin averiguar la causa, que es lo único que hay que atender y medicar. Por eso que en este caso ha venido afortunadamente a vernos, no porque fuéramos nosotros, sino simplemente porque ha venido a ver un lugar donde se hace una buena medicina homeopática, que es esta, originaria, y entonces vamos a ver que ello se va a poner bien, desde luego, con la medicación que le damos, que es fósforo indiscutiblemente. ¿Qué dinamización le damos? Sí, señor. Le damos una alta. Los seminarios que ofrece la Universidad Candegave de Homeopatía constituyen una oportunidad invalorable de actualización y de educación continuada en homeopatía. Los mismos, íntegramente desarrollados por prestigiosos homeópatas, versan sobre una gran variedad de temas de interés central para el médico homeópata, apelando a la más moderna tecnología disponible en Internet y accesibles en formato televisivo y calidad DVD. Usted podrá comenzar así la construcción de su propia biblioteca de homeopatía. Adquiéralos en www.universidadcandegave.org. ¿Qué comentarios, Marcelo, se te ocurre efectuar de este caso? Este caso es un caso donde la enfermedad del paciente tiene la característica de no expresarse con absoluta claridad. Yo creo que es un caso en el que Pasquero, a través de 2 o 3 síntomas que él toma, de los que después vamos a hablar, esta sintomatología es como un paso hacia una totalidad que él comprende, ¿no es así? No, cuando escuché el relato del caso, cuando el mismo Pasquero habla y explica el caso, que será su forma de introducir los casos, haciendo toda esa introducción en la que él habla y ahora vamos a analizar, cita la ansiedad como lo fundamental del paciente, ¿no? Y todo eso, este trastorno de la ansiedad, y en realidad al final de escuchar el caso vemos que en realidad esa ansiedad está transformada en miedo, ¿no es cierto? Porque es en última instancia el miedo, el sentimiento capital de esta mujer. Pero él habla de la ansiedad, ¿no? Y Pasquero tenía esa característica, pero es muy importante ver cómo algunos síntomas que son bien claros, bien concretos, bien determinados en un caso difícil, creo yo, abren la puerta para encontrarse con un medicamento que puede hablar de la totalidad. ¿No te parece, Betty? Sí, y lo que es llamativo es cómo Pasquero, cuando, y es lo que también nosotros debemos hacer, cuando no le queda claro la causa o el motivo de esa ansiedad, entonces insiste y le pregunta al paciente, pero cuénteme, dígame, ¿qué le pasó en su vida? Dígame algo.
Y en ese momento, cuando él hace esa pregunta, en ese dígame algo, es como allí la paciente cuenta la verdadera, digamos, problemática de su vida, y que Pasquero allí le da importancia cuando, bueno, como ya escuchamos, esta chica ha estado tanto tiempo compartiendo la habitación con su abuela, y con una gran reserva se guardó todo lo que a ella le disgustaba. Otro tema interesante para prestarle atención en el relato es las veces que Pasquero marca esta cuestión de la reserva de esta paciente. Es una reserva, pero sin un sentido, sin un viso de resentimiento alguno, porque habla de una reserva y al mismo tiempo una complacencia que después vamos a ver, esta paciente tiene esta misma disposición a complacer a los demás, y esto es una manera muy linda de ingresar en la vida del paciente. Sí, y a mí me llamó también mucho la atención cómo Pasquero presenta el caso desde lo clínico, ¿no? Que es el motivo de consulta que seguramente primeramente refirió la paciente, es decir, la cefalea, el acné, la obesidad, todos los trastornos intestinales. Y cómo él va de este plano local, al que él por supuesto le da importancia, pero cómo rápidamente él va hacia la historia biopatográfica. Y lo que nos cuenta de la historia biopatográfica, ¿no? La diferencia con el cuadro actual, la diferencia entre jerarquizar los síntomas que tienen que ver con esta disritmia constitucional a través de toda la vida, y la diferencia con tomar solo los síntomas locales. Completamente de acuerdo, Marcelo, y es llamativo cómo va llevando con las preguntas a la situación que llevó a la paciente a los síntomas actuales, y dice ¿qué ha pasado en esta enferma?, pregunta Pasquero, y la paciente aclara que ignoraba totalmente eso. He escuchado que los síntomas por los cuales consulta la paciente son los que indudablemente no se toman después para repertorizar. Y Pasquero nos dice al comienzo que no se trata que el enfermo solamente por los síntomas que el enfermo presenta, y eso es una mala homeopatía, porque la paciente consultó por jaqueca crónica, por acné, por la ansiedad que dijo Marcelo, la ansiedad que lo llevaba a comer impulsivamente, y esa le provocaba un aumento de peso, dolores de estómago, constipación, pero va llevando Pasquero a que la paciente cuente verdaderamente cuál es su sufrimiento profundo, y en ese sufrimiento profundo toma síntomas. Recordemos que la forma de tomar los casos del maestro era la siguiente. Él tenía una reunión que no duraba más de 20-25 minutos, a lo sumo una hora, con el paciente, donde él tomaba la historia clínica en ese tiempo, no más. Yo creo que en más de 20 años que yo estuve tomando las clases con él y siguiendo sus casos clínicos, no debe haber habido contadas ocasiones en las cuales él demoró más tiempo en la primera historia clínica, y él después iba hasta el lugar donde estaban el resto de los alumnos y los colegas, y entonces se exponía el caso. Lo que acabamos de escuchar es la exposición del caso. Una de las cosas trascendentes es cómo Pasquero lograba que el paciente, aún delante de 100 médicos, nos contara y relatara su vida, o él contar aspectos de su vida que a veces serían difíciles de ser dichos en un ambiente tan amplio con tanta gente. Sin embargo, él tenía esa forma de mirar al paciente, de irlo conduciendo, como decías recién, a que el paciente hable, y el paciente contar cosas que el paciente ni se imaginaba que iba a tener que relatar más frente a todo un público. El maestro, en este caso puntual,
creo yo que se detiene en lo trascendental, lo que más le llamó la atención de esta mujer, que era joven en aquel tiempo, que era aquello de que estuvo 24 años durmiendo con la abuela, ¿no? Yo creo que Pasquero debe haber meditado mucho respecto de esto. ¿Por qué esta mujer no vivió 24 años durmiendo con la abuela cuando después a los 26 se casó, por eso dejó la casa familiar? ¿Qué la llevó a esta señorita, esta joven, tener que estar ahí atada a esta situación de relación con la abuela? Y ahí es donde él, me parece a mí, que se da cuenta que esta mujer no podía romper los lazos con su familia y con este caso con su abuela, que era la que le daba una protección parcial, ¿no sé? A la cual nunca le reprochó nada. Claro, una protección parcial. Y por eso Pasquero dice en una parte del relato que la enfermedad es la coartación de la libertad. Y ese era el concepto que tenía Pasquero, ¿no? Ver en los pacientes, a través del relato, a través del relato de la historia, dónde estaban los lugares donde se había coartado su libertad. Y entonces ahí, en ese lugar, era donde Pasquero trataba de ahondar en la sintomatología que podía recabar, las sensaciones que podía tener este paciente, y en esta paciente es bastante claro este asunto. Sí, porque precisamente lo que Pasquero remarca es cuál era la predisposición de esta mujer. La predisposición de esta mujer era la necesidad que tenía de ayudar a los demás y entonces a partir de ahí aceptar al mismo tiempo este sometimiento a la voluntad de la abuela, ¿no? Que es el complacer a los demás y que después se manifestó también en el resto y a lo largo de su vida, porque uno de los síntomas que Pasquero toma es el simpatétic, porque dice, se conduele mucho de los demás, y en ese condolerse de los demás estaba también la situación de la abuela. ¿Qué importancia le da Pasquero a eso de la libertad, no es cierto? Claro. Porque dice, ahí es donde se justifica la ansiedad. ¿Qué importancia le da? Y recordamos en otras emisiones cuando Pasquero dice que lo que está enfermo en el hombre es la voluntad. Y en esta libertad se ve eso también, en la falta de libertad. Sí, seguramente esta búsqueda de plenitud no alcanzada por el individuo era lo que Pasquero le daba mayor trascendencia. Ahora, también es destacable el hecho de ver un fósforos distinto al paciente que hemos visto en otras ediciones, ¿no? Cuando vimos ese paciente de fósforos que tenía una psora desarrollada hacia la sífilis. Que era un agresivo, claro, y que tenía odio. Un paciente totalmente distinto a este paciente, que totalmente era un paciente condescendiente, compadecido de los problemas de los demás, dependiente, ¿no? Cómo Fósforos puede mostrar esos aspectos estas tan facetas distintos. Y en ninguno de los dos el miedo, que es tan característico de Fósforos, ocupaba un lugar de tanta trascendencia. Si bien los pacientes tenían temores, los temores no ocupaban ese lugar de trascendencia. Pero lo que sí ocupaba el lugar de trascendencia, tanto en aquel caso que hemos visto, que hemos escuchado, como este de hoy, es la necesidad que tiene Fósforos de mantenerse, digamos así, hermanados universalmente, como hemos dicho en aquella oportunidad. Cumaldi, ¿vos crees que esta paciente era afectuosa? No lo sé, yo no lo puedo adivinar. En el relato de la historia no está, pero hay otros síntomas que son muy claros y que son los que Pasquero toma y marca para darle el medicamento que le da. Inclusive no solamente recurre al interrogatorio de la paciente, sino que después le pregunta al esposo cuando le dice, bueno, este tema de los condimentos, y el esposo aclara el síntoma y dice sí, prácticamente come condimentos. Entonces los tres síntomas que por ejemplo yo tomé del relato es el miedo a las tormentas eléctricas,
el compasivo y el deseo de especias, condimentos. Son los 3 síntomas que además también da Pasquero. Entonces, si nosotros repertorizamos estos 3 síntomas, vamos a ver que el primero es, cubriendo la totalidad, Phosphorus, después tenemos Carcinosinum, Natrum muriaticum, Calcarea fosfórica y sepia. Ahora yo realmente me quedé pensando con el tema de Carcinosinum, porque, digamos, si nosotros pensamos en la reserva de esta persona, que es una modalidad que remarca mucho Pasquero, la reserva, y bueno, entonces yo pienso la reserva, y qué próximo está a la represión de los sentimientos, de las emociones. ¿Cuán próximo habrá estado? Y acá está precisamente la capacidad de ver con claridad el síntoma, ¿no? Cómo distinguir por el relato de la paciente lo que es solamente reserva, o sea, guardarse las cosas, como dice Pasquero, y reprimirlas con un cierto sentido de sometimiento, ¿no? Que eso es lo de Carcinosinum. Claro, yo creo que Pasquero en este caso en particular ha jerarquizado esta dependencia afectiva que Carcinosinum no tiene, ¿no es cierto? Ha jerarquizado eso como lo capital, aunque eso no pueda transportarse a un síntoma muy especial. Él creo que lo engloba todo ahí en el tema en el tomar este síntoma caracterológico para el paciente simpatético. Creo que esa es la gran diferencia que hace, ¿no? Hay en uno de los seminarios que da la universidad, exactamente el del doctor Eugenio Candegave, en el seminario de materia médica comparada, hay uno de los medicamentos donde él hace esa comparación entre Phosphorus, Carcinosinum y también sepia, que sale en esta repertorización. Sí, de hecho sepia había salido en el caso anterior también, el diagnóstico diferencial entre Phosphorus y sepia. Y lo lindo es que también como tercer remedio sale Natrum muriaticum en esta repertorización. Pero bueno, obviamente que Natrum muriaticum está un poco descartado porque precisamente en el relato de la paciente, a pesar de haber estado 23 años conviviendo y condescendiendo con la abuela en lo que la abuela quería, no hay muestras de resentimiento, que es un dato importante y es una modalidad importante de la frustración de Natrum. Claro, así como sale también Calcarea fosfórica, que si bien comparte alguna sintomatología con Phosphorus, tiene otras características que lo hacen ser uno de los remedios más indignados, más irritables, con un deseo de viajar muy importante, que está sujeto a guardar las cosas, a un resentimiento muy profundo que esta mujer no tiene. No, así que a mí me parece que está muy bien cuando uno escucha estos casos, tomar los síntomas, aprovechar, repertorizarlos y uno mismo hacer este ejercicio de como si fuese una materia médica comparada y tratar de comprender por qué Pasquero entonces le dio a por ejemplo en este caso, le dio un Phosphorus 1000. Sí, en el curso regular que da la universidad, permanentemente los profesores que enseñan materia médica digamos así, indican hacer este tipo de ejercicios, porque este ejercicio de comparar un remedio con otro, como lo ha indicado Eugenio Candegave, es el que nos da la oportunidad de empezar a encontrar aquellas ausencias en un determinado remedio que tienen que ver con la esencialidad del remedio. Por eso que en este caso, en este paciente, la ausencia del resentimiento es algo tan claro, tan concreto, porque la paciente no lo tenía, nos permite diferenciar lo de Carcinosinum, de Calcarea fosfórica, de los remedios de Natrum muriaticum, que son remedios que han salido en la repertorización. Entonces, de esta manera, nosotros podemos en esa repertorización descartar por la ausencia aquellos
medicamentos que no se corresponden a la totalidad, porque la totalidad de esta persona estaba más representada por fósforo, está más representada por fósforos, que cubre esta sensación, esta necesidad de dependencia afectiva que Pasquero tanto remarca en este caso, y creo que es el que lo lleva a él a dar este medicamento. Sí, por eso que él le marca mucho, ¿no? Esta cuestión del condolerse de los demás, y él le da mucha importancia, y creo que es así, ¿no? Ahí es donde él ve todo el color de la afectividad y de la necesidad de relacionarse con el otro que tiene Fósforos, de hermanarse con el otro. Claro. Condolerse y sufrir, Claro. por los demás. Sí, sufrir, por supuesto. Sufría por los demás. Bueno, Horacio, ¿querés agregar algo? ¿Algún comentario? Creo que esto ha sido muy bueno lo que ustedes han aportado, y únicamente nombrar que también en una parte Pasquero, en la historia que él tomó, dice que le gustaban el café y un poco de alcohol, lo que me da idea de que en este caso también ella buscaba algún estimulante, ¿no? En el café y en el alcohol no es estimulante, es un depresivo, pero tomaba café todo el día, de la mañana a la noche. Sí, tenía sus rasgos obsesivos esta mujer. Rasgos obsesivos, y también que las bebidas las prefería frías. Sí, y otro síntoma que, bueno, él no lo tomó, pero uno escuchando puede anotar y después ver cómo jerarquiza los síntomas, es prácticamente como una aversión a la leche, porque nunca le ponía leche, en un momento dice también. Así es. Bueno, los invitamos a nuestros oyentes a que hagan saquen sus propias conclusiones, que hagan las repertorizaciones que creen, que nos manden correos electrónicos donde nos digan su opinión. Ya hemos recibido varios, y será hasta la próxima, Horacio y Betty. Esta fue una transmisión de Radio Universidad, órgano oficial de la Universidad Candegave de Homeopatía, Distance Learning University. Recorra las aulas de nuestra universidad en www.universidadcandegave.org. Hasta la próxima.